¿Qué es este límite? En una reunión del Ángel de las Galaxias en otro planeta, la presidenta Malayi Meld Al-Nabi se reúne con oficiales y comandantes galácticos. El Dr. Jamba, protector de las galaxias contra amenazas biológicas, está presente debido a un importante límite legendario. Intento de experimento sin autorización. Se creó una criatura salvaje llamada 6226. La presidenta le pide a Jamba que describa las características de la criatura para que puedan juzgar si puede convivir con nosotros o no, y si no, decidir si la ejecutan o qué hacer con ella. El Dr. Jamba le cuenta al Consejo de Galaxias que la criatura 626 es más inteligente que todos, incluso que 100 computadoras, y nadie puede igualarlo. Por supuesto, esto preocupa a los presentes en el Consejo, por lo que le temen a esa criatura salvaje. Sin embargo, la presidenta le da una oportunidad al 626 para que demuestre si tiene algo de bondad en su interior. Al escuchar esto, el 626 empieza a saltar, gritar, escupir y lamer el vidrio del frasco en el que está encerrado, haciendo cosas asquerosas. La presidenta decidió exiliar a 626 al fin del universo y destruir el laboratorio del Dr. Jamba. Comiencen rápido los procedimientos de exilio. Para obtener la huella genética de 626, siguen su baba con dispositivos. Cuando el doctor entra a tomar la muestra, 626 le escupe encima. Los 626 se aprovecha. Él escapa y se sube a una nave espacial y se va volando. La jefa, con esa actitud de feria, ordena que lo destruyan. ¿Pero crees que es tan fácil? El Dr. Jamba afirma que 626 es más inteligente que galaxias enteras. Se burla de todo y vuela la nave hacia nuestro planeta, la Tierra. Aquí entra el Dr. Jamba. Le dijo a la jefa del consejo que podía arreglar su error si le permitía viajar a la Tierra y traer de vuelta al 626. Plickly, especialista en criaturas terrestres, quiere acompañarlo. La jefa acepta que el Dr. Jamba viaje, con la condición de que Plickly lo acompañe para proteger el ecosistema de la Tierra. ¿Hay Dios y extraterrestres buenos? ¿En serio? Luego vamos a la Tierra y vemos a una niña hermosa llamada Lilo de Hawái, que ama mucho a los animales. La vemos comiendo pescado y luego va con un cuaderno para cuidar a los animales, porque tienen derecho a vivir en libertad después de eso. Lilo mira su reloj y se da cuenta de que llegó tarde a su clase de baile, así que se apura para alcanzarla. Cuando llega, Lilo encuentra que sus compañeras se burlan de ella porque no tiene amigas. En la fiesta de baile, Lilo se pone nerviosa al ver que todos son niños. Al menos está todo, excepto la silla donde deberían sentarse los padres de Lilo. Durante el baile en el escenario, la niña que acompañaba a Lilo la empujó haciéndola caer. Lilo, nerviosa, también empujó a la niña tirándola del escenario. Después de que termina la fiesta, llega Nani, la hermana de Lilo, quien se retrasó porque su coche se descompuso. Lilo estaba molesta con ella por llegar tarde. Después de eso, regresó a casa y se quedó sola. Cuando Nani llegó, encontró escrito en la puerta: «Váyanse de aquí», e intentó entrar a la casa. Señora Kiko, o Kiki, ¿cómo se llama? Kiko, sí, su nombre es señora Kiko. O sea, lo que sabemos es que ella es la especialista. La trabajadora social que está a cargo del hilo. Lo importante es Nani y la especialista. Desconocíamos que entrarían a la casa hasta que fueron a la puerta trasera. En ese instante, Nani empujó la puerta como indicando que la rompería, y lo metieron adentro. La casa ya estaba hecha un desastre de por sí, y la trabajadora social le dice a Nani que tiene que escribir un informe sobre lo que está viendo, para poder seguir siendo la tutora de Lilo. Y aquí nos enteramos de que los papás de Lilo están muertos. Nani, la hermana de Lilo, es su responsable. La trabajadora social le da una última oportunidad para arreglar las cosas. Y cuando ella se va, empezaron a pelear hasta que le dijo a su hermana cuánto le dolió que sus amigos en la escuela la molestaran por el dibujo de su mamá. En ese instante, Lilo vislumbró un movimiento en el cielo, creyendo que era una ilusión o un efecto de su situación actual. Y a veces la mamá de Lía deseaba que tuviera un amigo, y deseaba que fuera un amigo de verdad, alguien fuerte y que no la dejara, y se fuera. El papá de Lilo desearía que a 626 le pasara algo bueno en su camino. Lo importante es que sabes que esto y aquello están pasando. Básicamente, el 626 rompió su nave espacial hasta que cayó y se estrelló en la Tierra. Y aquí el 626 está celebrando y está bailando. Él escapó de ellos, pero está atado a una cuerda que lo electrocuta y le hace perder su fuerza, siendo el Dr. Jamba quien activa la descarga eléctrica. De hecho, él está enojado. Quiere deshacerse del 626, y la única manera es presionarlo para que revele su futuro y todo su laboratorio. Pero Plickly entiende que esa cuerda les hará saber dónde está el 626, ya que es más inteligente que cualquiera de ellos. Él estaba tratando de soltar la cuerda para que nadie se le acercara,
Así que a veces iba a la electricidad general y tomaba el cable, y lo ponía, hijo de loca, en la cuerda, en la cuerda, en la cuerda, en la cuerda, y luego ponía la cuerda que se paró y la soltaba y así. El Dr. Jumba y Plickly no sabrán cómo encontrarlo, pero saben que a él le encantaba el caos. Así que seguirán el desorden que ocurra para hallarlo. Tora, madre de Re y Wahida, se siente atraída por su apariencia. A veces la felicidad implica romper reglas, y todo lo que hace es robar pasteles. Y de tanto azúcar se pone tan hiperactivo que ni siquiera ve lo que tiene delante en un autobús turístico. Así que un día lo atropella y se cae de él. Jamba y Plickly, con esas formas, no podrían vivir en la Tierra, así que cada uno toca a un humano, a veces transformándose en ellos. Y comienzan su búsqueda. Después del incidente del autobús, la Sociedad Protectora de Animales llevó a 626 al refugio A. La mañana siguiente, 626 se despierta dentro de una jaula rodeado de jaulas de perros que le ladran sin que él entienda qué quieren. Los niños tampoco saben qué buscan exactamente. Cuando 626 se enfada y rompe la jaula en la que está encerrado, todos los perros se esconden de él, y 626 escapa. Encuentra otro pastel y corre hacia él, y se lo come. Él tiene una obsesión con los pasteles. El pastel era una trampa de los trabajadores del refugio para lanzarle una red con anestesia y atraparlo. 626 se protege con la bandeja hasta entrar al refugio donde ve algo en la pared. Una foto de la niña cargando a su perrito y abrazándolo. Y aquí decide intentar convertirse de un ser extraterrestre a un perro. Y empiezan a hacer cosas de perros hasta que la niña lo quiere. Y en ese momento decidió adoptarlo. Así que pudo escapar otra vez del doctor que estaba cerca de él. Al regresar a casa, Nani discute con Lilo por la presencia de la extraña criatura, negándose a responsabilizarse de él. Cuando él decide irse, su abuela interviene, explicando que un perrito como ese ayudará a Lilo a sentirse menos sola. O sea, la CIA ve la nave espacial y decide intensificar sus esfuerzos porque hay algo raro. En ese momento, Lilo la estaba persiguiendo. Y 606, o por cierto, antes, si mal no recuerdo. En la película animada lo llamaban 606 en el doblaje árabe, pero en la versión en inglés se llama 626, así que vamos a decirlo como en la versión en inglés. Que Dios nos ayude. Lo importante es que después de eso les trajo helado para esa cosa grande, y luego aparecen unas chicas que se burlan de Lilo. 626 interviene, golpea a una de ellas, toma su carrito de juguete, cambia los cables y el carrito comienza a moverse a una velocidad increíble. Lilo llevó a 626 al final de la montaña, donde vio el mar. Lo llevó a la orilla para nadar, pero 626 tenía miedo del agua y se quedó en la arena. Al final del día, se divertían mucho hasta que llegó Nani y recogió a Lilo y a 626 en el coche. Ella no se reconocía a sí misma, se sentía perdida. No se reconocía por las acciones de 626, y Lilo se sentía igual. Pensaba en cómo llamarlo hasta que lo llamó Stitch. Ah, olvidé que la película se llama Lilo y Stitch. El asunto era 262 y 626, pero no importa. ¿Qué pasaría si lo llamara Stitch? ¿Por qué este giro al principio? Lo importante es que después de que Lilo lo llamó Stitch, lo vamos a llamar Stitch, y ya no lo vamos a llamar de otra forma. Es Stitch, Stitch, o sea, lo importante es la compañía. Nani estaba peleando con el Dr. Jumba en el coche, pero en ese momento el Dr. Jumba los dejó pasar, y luego pegó un dispositivo de rastreo en el coche, para saber dónde estaban. Lo importante es eso. El problema surge cuando Nani, al llegar tarde al trabajo, decide llevar consigo a Lilo y Stitch. Y como era de esperarse, Stitch se porta mal. Él te dice, déjame en el caos y yo causaré un desastre entre la gente. En ese momento, rompió vasos, platos y quemó el lugar, lo que hace que el jefe despida a Nani y le diga que se vaya. Después, salen del lugar. A ella le disgusta la palabra y el coche le provoca la misma reacción. Nani y Lilo Stitch van a la casa, vigilados por el jefe de inteligencia. Nani se percata de que esa es la casa principal y su importancia, antes de la nave espacial. Stitch entra a la casa y la encuentra ordenada y bonita, así que empieza a romper y desordenar todo, como diciendo, ¿cómo puede estar tan bonito este lugar? No, para, hijo. Tenemos que arruinarlo todo. Nani y Lilo pelean de nuevo, y Stitch debe regresar al orfanato una vez más. En ese momento, Lilo le dice a Nani que Stitch ya es parte de su familia y lo lleva a su habitación. Saca un álbum de fotos y le cuenta lo hermosa y feliz que era Nani. Y le dice que la familia no puede causar problemas. Y en ese momento le enseña cómo bailar la danza tradicional. En ese momento, ¡ay! Y aquí está, ¡qué hermoso eres! Stitch significa que aprendió y entendió lo que Lilo le estaba diciendo, y que vino a abrazarla. ¡Bravo por ti, Stitch! Al día siguiente, el jefe de inteligencia y la trabajadora social
Llegan y se presentan a Nani y Lilo como especialistas. Él es social porque quiere acercarse a esa casa, y sacó a Stitch porque entendió que quería llevárselo. Me pregunto cómo Kazan encontrará una salida y cómo sabe que tiene relación con la nave espacial. Pero ¿qué esperas de la inteligencia? Lo crucial es que Lilo le dice que no parece un trabajador social, y en realidad sí lo es. Pero además es un hombre que vino y la engañó. Y mientras hablan, él toma un par de cabellos de Stitch para analizarlos. Luego Nani lleva a Lilo y Stitch a buscar trabajo. Cuando Nani tenía entrevistas, Lilo le enseñaba cosas a Stitch, cómo estar tranquilo y comportarse bien, y después Nani sale. Les cuenta tristemente que todos los empleadores la rechazaron. Aquí vemos lo mejor que pasó. Stitch aprendió a ser bueno. Ahora quiere que la gente lo quiera. Ya no desea hacer caos, sino tener amigos verdaderos. Trajo un anuncio para un trabajo de Nani y una clase de surf. Nani se puso muy feliz porque eso es algo que siempre le ha gustado. En la playa de Alejandría siento el viento en la orilla del mar. Por supuesto, Stitch tenía miedo al agua, por eso estaba sentado comiendo arena. Pero luego vio a alguien en las olas con su perro y en ese momento Stitch se puso feliz. Le dijo a Lilo que podía surfear con ella y superó su miedo. Y ya no tenía miedo y estaba surfeando. Así es, Stitch estaba con Lilo y Nani. Y realmente estaban muy felices hasta que apareció el Dr. Jamba y Bleakley en una lancha. Y luego le lanzaron otra vez la aguja tranquilizante a Stitch hasta que llegó. Una ola grande volteó la lancha y la tabla de surf. Y luego Nani rescató a Lilo y Stitch de ahogarse. ¿Y a quién estaban llamando todo ese tiempo? Estaban llamando al director de inteligencia desde afuera. Y después de eso, ¿qué pasa con los amigos? Nani llevó a Lilo al hospital, quien estaba bien, pero Nani se preocupaba por cómo pagaría los gastos médicos, ahora que sus padres ya no estaban. Aquí, la trabajadora social le dice a Nani que puede renunciar a la custodia de Lilo, y el gobierno pagaría los gastos del hospital. Sí que eres una verdadera trabajadora social. Pero Nani, como buena amiga, sabe que eso lastimaría a Lilo y no podría abandonarla. Al regresar a casa, Lilo le dice a Nani que lo comprende. ¿Por qué va a renunciar a la custodia? Y que la quiere, y la seguirá queriendo pase lo que pase, y sabe que lo haría por su bien. La clave es, ¿quién escuchaba esa conversación? Mi tío Nastich, enojado y triste, se va y luego regresa al orfanato, sentándose en la jaula donde estaba al principio. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? No podría ser un extraterrestre. Esa succión es de una sanguijuela humana, los conozco bien. Lo importante es que los amigos fueron a ver al Dr. Gamba. Una llamada de la presidenta de la Unión de los Reyes de las Galaxias, Maulid al-Nabi. En ese momento le dije que los humanos ya sabían sobre el asunto 606. Luego le dije a Bleakley que arrestara a Gamba, ya que su misión terminaba allí. Ella enviará a algunos hombres para resolver el asunto. Gamba se fue en ese instante. Bleakley decidió ir a destruir la nave espacial por su cuenta. A la mañana siguiente, la trabajadora social y el jefe de inteligencia se reunieron. Nani recibe una visita para que renuncie a la custodia de Lilo. Al entrar a la casa y buscar en la habitación de Lilo, no la encuentran y salen a buscarla afuera. De hecho, estaba escribiendo sobre Stitch, a quien halla en el orfanato. Y aquí nos damos cuenta de que él decidió alejarse porque siente que es la causa de todos estos problemas. Así que Lilo lo abraza, lo consuela y le dice en ese momento, no es su culpa, todas las familias tienen defectos. En ese momento, Jamba entra con una pistola espacial y abre portales entre mundos. Pero Stitch, siendo inteligente, le quita la pistola y hace un agujero en el techo y otro en el suelo. Jamba entonces entra por el portal del suelo y sale por el del techo, y así continuamente. Me recordó que soy increíble. En Dr. Sting, Blocky le dijo que ya había terminado en la Tierra. Lo crucial es que traicionó a Lilo y Stitch, pero escaparon y llegaron a casa, y Jamba quería eliminar los portales. En ese lugar, él cambia de forma humana a su forma normal, y llega a la casa de Lilo. Lilo y Stitch se esconden mientras Jamba y Stitch siguen buscándolos. Después de eso, este grupo sigue usando la pistola y abren con fuerza aquí, entran y salen por la otra puerta. Y así sucesivamente, hasta que Jamba se cansó de estos niños, y empezó a destruir y romper toda la casa porque sabe que a los humanos les duele perder los recuerdos bonitos. Los extraterrestres conocen esos datos. Los amigos de Jamba entraron al cuarto de los papás de Lilo mientras él estaba fuera. Lilo intentó desafiarlos, pero el perro disparó la pistola hacia el cuarto de sus padres. Stitchy interviene, golpea a Jamba y lo amenaza con la pistola, pero ese desgraciado de Jamba le dijo a Lilo que 626 hizo que te llevaran al orfanato para que alguien te protegiera de ellos, no porque te quiera. Lilo quedó impactada por lo que escuchó, y Stitchy, pues, admite su error. Por eso decide entregarse a Jamba, pero claro, porque Jamba no es de fiar. Lo crucial es que él planeaba capturar a Stitchy y entregarlo al presidente de las galaxias,
pero Jamba se lo llevó. Para mejorarlo, no era antes 626. Lo actualizaremos a 627 para enfrentar el nuevo caso. ¿Qué significan estos números? Lo crucial es que Jamba se llevó a Stitchy y lo subió a la nave espacial en ese instante. Me sorprendió que Stitchy 6 tuviera sentimientos, así que en ese momento quise quitarle esa parte emocional. Pero luego descubrieron que Kanjit Lila estaba en la nave espacial con ellos. Y después Stitchy la ve y le muestra cómo liberarlos. Pero la nave tiene demasiados botones, así que empezó a presionar cualquiera hasta que, cuando Stitchy salió, golpeó a Jamba y lo arrojó fuera de la nave, que descendía muy rápido. Stitchy y los demás no saben que pueden saltar al agua, y la nave desciende hundiéndose en el océano. Luego vemos a Stitchy sobre un pedazo de metal buscando a Lilo, pero al no encontrarla, mira bajo el agua. Una parte de la nave cayó sobre Lilo. Bajó rápidamente y con todas sus fuerzas rescató a Lilo, pero estaba pesado y no podía nadar bien. Lilo también estaba afectada y no podía hacerlo. Intentó varias veces pero no podía hasta que, cuando Stitchy se rindió y llegó a ella, hizo el baile que aprendió de ella. Justo entonces, Nani llegó y rescató a Lilo, quien gritaba porque Stitchy seguía bajo el agua. Nali bajó y sacó a Stitchy, corriendo con él hasta la orilla para salvarlo. En ese momento Stitchy ya no respiraba. El desfibrilador no funcionaba, así que necesitaban más electricidad, como 50 voltios. Ella frotó su cuerpo para que recibiera más electricidad, y Stitchy despertó, alegrando a Lilo. Pero de repente, aparece otra nave espacial, y por ella, ¿sabemos quién? Una nave de la presidenta Margih Molid al-Nabi. En ese instante, desciende con los soldados que la custodian para capturar a Sita 2, Sita. Realmente, Sita 2, Sita. Stitchy se rinde, pero le pide a ella despedirse de sus amigos porque los extrañará. En ese instante, la presidenta de las galaxias notó la bondad de Stitchy y revocó la decisión de exiliar a Sita 2, Sita. Así que mientras se quieran tanto, pueden quedarse en la Tierra, pero solo si nadie más sabe sobre él, ¿eh? Entonces, el jefe de inteligencia decide no contarle a nadie lo que pasó. ¿Qué sigue después, jefe? Debe monitorear las actividades de Stitchy para entenderlo y saber si causa problemas. O sea, no es así. En ese momento, las galaxias concuerdan, junto a él, abandonan la Tierra con la bendición de los compañeros. Ese fue nuestro Mloc Nas de hoy, no lo olvido.